Muy bien, pues como les ofrecí, el día de hoy iniciamos con una nueva serie. Pueden ver en su programa el título de la serie, es una pregunta, dice, ¿qué te hace feliz? Puede ser pregunta, puede ser una declaración, lo que te hace feliz, pero definitivamente el día de hoy esta es una promesa. Les aseguro que para el final de esta serie, esa es mi oración, todos tengamos muy clarito qué es lo que nos hace felices. Miren, a lo mejor te preguntas, ¿por qué esta serie, no? ¿Por qué nos van a enseñar cómo ser felices? ¿Saben cuál es la triste realidad? Que a juzgar por la evidencia me doy cuenta que muchas personas no sabemos qué es lo que nos hace felices. Y a lo mejor tú eres una de esas personas y no te has dado cuenta. Pero está muy fácil de detectar si eres tú o no eres tú. Fíjate, todos los seres humanos, todo lo que hacemos es para tratar de ser felices. Entonces, si tú llevas años tratando de ser feliz y no eres feliz, a lo mejor es porque no sabes qué te hace feliz. Y estás persiguiendo cosas que no te hacen feliz. Gracias a Dios tenemos una guía muy clarita que es la Biblia, y en esta serie vamos a estudiar cuáles son las cosas que verdaderamente te hacen feliz, ¿okay? Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos con el mensaje del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por darnos vida, por tenernos aquí como familia. Te damos gracias, Señor, porque como vamos a aprender en esta serie, es importante para ti cómo vivimos esta vida y que estemos plenos para tu gloria, pero en nuestra plenitud. Sé que algunos estamos un poco confundidos en cuanto a lo que eso significa. Así es de que te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía durante toda esta serie, que nos lleve a través de tu palabra, que la escudriñe y la desenmarañe para nosotros y podamos entender claramente lo que tú quisiste decir con cada cosa que estudiemos, y que ese entendimiento no se quede nada más en comprensión, sino en acción, que nos transforme en las acciones que llevamos a cabo para que vivamos para tu gloria y para nuestro gozo. Nos ponemos totalmente en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, para aclararles lo que vamos a hacer el día de hoy, si ven el tema del mensaje de hoy es reflexiones acerca de la felicidad. Vamos a empezar reflexionando acerca de algunas cosas que tienen que ver con nuestra felicidad. Y a través de este mensaje es introductorio, es decir, vamos a ver muchos conceptos que luego vamos a analizar a profundidad a través de los mensajes de la serie. Hoy vamos a analizarlos, no tan profundamente, así es de que no se me desesperen si de repente alguno de los conceptos dicen, no, pues yo quería saber más de ese. Vamos a profundizar. Hoy es más la introducción general, ¿okay? Si tú estás aquí por primera vez o tienes poco tiempo viniendo, a lo mejor te parezca raro que alguien que no te conoce, ¿no? Porque yo no conozco a todos profundamente, se atreva a decirte lo que te hace feliz, ¿no? Pero bien, quiero que lo piensen así. Cada vez que abres una revista y la lees y ves los anuncios, cada vez que ves un programa de televisión y ves los comerciales, cada vez que vas manejando y ves espectaculares, lo que estás viendo por todos lados son promesas de gente que no te conoce de lo que te hace feliz. Y si fuéramos honestos, reconoceríamos que hemos caído 2, 3 o 100 veces en la trampa, ¿no? Porque cuando ves esas cosas de repente piensas, ay, si tan solo tuviera, o si tan solo manejara, o si tan solo pudiera viajar, o si tan solo pudiera comer ¿no? Entonces ya estás cayendo en la trampa de pensar que esas cosas te van a hacer feliz. Y entonces invertimos tiempo, dinero, energía en esas cosas, pero al final sabemos que no funcionan, ¿verdad? Y miren, es una cosa muy interesante porque más que no saber, es algo que como que se nos olvida. Porque todos aquí sabemos perfectamente que nadie te puede vender felicidad, ¿están de acuerdo? O sea, no te pueden empaquetar felicidad, ¿no? Te pueden vender cosas que crean una emoción temporal que a veces te hace pensar que es felicidad, pero la felicidad que perseguimos, la felicidad profunda, permanente, real, nadie te la puede vender. Así es que por las siguientes semanas vamos a contestar la pregunta, ¿qué te hace feliz? Y vamos a empezar reflexionando acerca de algunas cosas. La primera reflexión, y este es un tema importante y básico para todo esto, dice su programa, tienes que entender que la felicidad es más acerca de un quién que de un qué. Eso es lo primero que te tiene que dar claro. Tu felicidad está más relacionada con un quién que con un qué. Y miren, esa es una de las cosas, una de las lecciones que aprendemos desde muy chiquitos. Acuérdate, cuando eras un niño y te llevaban a jugar al parque, a ti lo que te interesaba cuando llegabas a jugar era encontrar a un grupo de quiénes, sin importar a qué jugaran, ¿no?
Y luego empiezas a ir a la escuela, y desde la primaria, pero especialmente en la secundaria y en la preparatoria, lo importante para la gente a esa edad es ser parte de un grupo de quienes, generalmente los cool kids, ¿no? O sea, los buena onda, ¿no? Quieres ser quienes sin importar qué tengan. Es más el quién que el qué. Fíjense cómo hay gente que invierte mucho dinero en qués para tratar de atraer a los quiénes adecuados, pero no funciona, porque si la gente es atraída por tu qué, entonces tu quién no les importa, ¿no? Se están persiguiendo tus qués, no tu quién, ¿no? Es muy interesante si ven por ejemplo a los adolescentes. Hay algunos adolescentes que en su casa tienen muchos qués, pero se la pasan en casas de gente que casi no tiene qués. ¿Por qué? Porque lo importante no es qué, sino quién. Y entonces ahí están todo el tiempo, ¿no? Tu felicidad está más relacionada con quién que con qué. Y es muy fácil probarte que eso es cierto, porque hay un montón de evidencia. Fíjate, si el qué pudiera proveer felicidad, entonces todo lo que tenemos que hacer nosotros es encontrar un qué que me haga feliz, lo compro y ya voy a ser feliz. Ya no importa cómo me trates, no me importa si tengo problemas en el trabajo, con mi matrimonio, con mis hijos o con mis vecinos, me voy a mi cuarto con mi qué y soy feliz. Pero eso no es cierto, ¿verdad? O sea, eso no funciona de esa manera. Porque fíjate, cuando tú adquieres un qué para tratar de ser feliz, invariablemente te lleva a un qué más, ¿no? O sea, piénsalo. A lo mejor el teléfono que tienes hoy, si tienes un teléfono de esos modernos acá, ¿no? Un teléfono inteligente, así se llama, ¿no? Hay gente que tenemos teléfonos estúpidos, ¿no? Pero los teléfonos inteligentes, cuando la gente los compra, se siente feliz, ¿no? Pero ¿estás consciente de que fuiste tan feliz cuando compraste este teléfono como cuando compraste el viejo? ¿Y por qué compraste el nuevo? A menos que se te haya desfurulungado el otro, se empezó a envejecer y empezaste a sentir la necesidad de uno nuevo. Entonces, fíjate, un qué que empieza a envejecer y ese envejecimiento desinfla tu felicidad significa que nunca te hizo feliz para empezar. Simplemente envejeció y tuviste que cambiar, ¿no? Entonces, esa es evidencia clara de que el qué no te da felicidad. Hay otra evidencia que yo le llamo la evidencia del misionero secular, ¿no? Hay gente que son misioneros de carrera, gente que vive de hacer misiones, ¿no? Como Dani, como Esperanza, pero algunos de nosotros de repente somos misioneros seculares, o sea, vamos a una misión, estamos un tiempo y nos regresamos, seguimos con nuestra vida normal. Les voy a decir cuál es el síndrome del misionero secular. Van a un lugar en donde piensan que van a encontrar a gente que está de la patada, que no le va muy bien, que no tiene nada y van a ir a ayudar. Y cuando llegan, su pregunta es, ¿cómo es que esta gente es tan feliz si no tiene nada? Nuestros misioneros, nuestra misión mensual que se fueron a Chihuahua, en el desayuno que nos platicaban decían, es que yo no podía entender la cara de felicidad y no tiene nada. Cuando fuimos a Burundi, veíamos a los Batwa, no tienen nada y son gente feliz. ¿Y saben por qué son tan felices? Porque lo que nosotros no notamos porque estamos rodeados de qué, es que cuando no hay qué a tu alrededor, en lo único que te puedes enfocar es en el quién. Y entonces las relaciones entre la gente en esos lugares son profundísimas, son reales. Son conscientes de que nadie tiene nada y entonces todo el mundo se ayuda, se apoya, están unos ahí para otros, hay unas conexiones increíbles. Y lo más raro de eso es que si pasas el suficiente tiempo en uno de estos lugares, empiezas a extrañar tu casa que está llena de qués. Y cuando regresas, entonces entiendes que lo que había allá era quiénes. Y entonces entiendes, ¿no? Hay otra evidencia que si estás muy joven a lo mejor todavía no la ves, pero la gente después de cierta edad empieza a darse cuenta. Fíjate, por ejemplo, un padre de familia jamás puede ser más feliz que el más infeliz de sus hijos. O sea, la infelicidad de la gente a la que amas le pone un tope a tu felicidad. Yo no puedo ser feliz si la gente a la que amo es infeliz. No pasa en el matrimonio. Si de veras amas a tu pareja, si tu pareja es infeliz, si tu pareja sufre, tú también sufres, ¿no? O sea, como esposa no dices, ay, qué bueno que le está pasando a ella y no a mí, qué feliz soy, ¿no? O sea, ¿no? O sea, si algo le pasa a ella, te pasa también a ti, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad está más relacionada con quién es que con qué es. Y miren, la última evidencia, al final de la vida, los arrepentimientos más grandes de la gente nunca son por posesiones, siempre son por relaciones, ¿no? O sea, al final de tu vida tú no vas a querer hacer la paz
con cosas, ¿no? Las mujeres en su lecho en el hospital no le van a decir al esposo, por favor, tráiganme un rato mis zapatos, quiero pasar un rato con mis zapatos, ¿no? O los hombres no le van a decir a la enfermera, llévenme en mi silla de ruedas al estacionamiento, quiero despedirme de mi coche, ¿no? Más bien, tu arrepentimiento es por la cantidad de quienes a los que no les dijiste lo que les deberías haber dicho, a los que no amaste como los deberías haber amado. Esos son nuestros principales arrepentimientos. Entonces, tu felicidad tiene más que ver con quién que con qué. Ahora, fíjense, va a haber gente que va a escuchar esto que estoy diciendo y va a decir, yo no necesito a nadie para ser feliz. La gente que piensa de esa manera está dividida en 3 grupos. Fíjense, el primero es gente que tiene tantas relaciones que no se da cuenta que las necesita. No es como una persona que tiene suficiente comida en su casa y piensa que no le molestaría no tener comida. Pues nunca ha tenido hambre, ¿no? Entonces tú a lo mejor tienes muchas opciones de relación, de conexión y piensas, yo no necesito a gente para ser feliz, pues estás rodeado de gente. El segundo grupo son gente, fíjense, que no pueden remediar el estar solos. O sea, han hecho tal tiradero en su vida, han cortado sus relaciones por cosas que ellos han hecho, que la gente ya no se quiere relacionar con ellos y entonces ellos dicen, pues entonces no los necesito, ¿no? O sea, el síndrome de si no lo puedo conseguir, pues entonces me convenzo a mí mismo que no lo quiero. Que con cosas está bien, pero con gente es un problema y es un peligro. El tercer grupo es gente que ha sido herida tan profundamente por otras personas que dicen, yo prefiero no tener conexión con nadie. Se convierten en una piedra, por fuera ásperos, duros, no dejan que nadie penetre internamente a su corazón y no se relacionan con nadie, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Pero es un peligro, las últimas 2 en particular, porque el ser humano no fue diseñado para vivir su vida solo como una isla. La forma más sana para vivir la vida es en conexión con otras personas. Y en última instancia, fíjate, si tú estás cerrándote a conectar con otras personas a propósito, le estás robando a algunas personas el amor y la amistad que necesitan de ti. Entonces necesitamos estar conectados. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Entonces fíjense, ¿cuál es la conclusión de todo esto que acabamos de decir hasta ahorita? Dice su programa, ninguna cosa te hace feliz. Ante la respuesta, ¿qué te hace feliz? Lo primero es una negación, ninguna cosa. No hay ninguna cosa en el mundo que te provea verdadera felicidad. Ahora vamos a ver lo que sí te hace feliz. ¿Saben qué tiene en común toda la gente que es feliz? Piensa en alguna persona que tú estés convencido de que es una persona que realmente es feliz. Y me refiero a una persona a la que conozcas bien, ¿no? O sea, no porque lo veas todos los días y se esté sonriendo, es feliz. Alguien a quien conoces bien y sabes que es feliz. ¿Sabes qué tienen en común todas esas personas? Dice tu programa, toda la gente feliz tiene paz. Toda la gente feliz está en paz, están tranquilos. Y les voy a decir cómo se ve eso. Se ve de 3 maneras. Para empezar, es gente que está en paz consigo misma. O sea, es gente que, fíjense, no importa si tienen mucho dinero o poco dinero, si están casados o solteros, si tienen hijos o no tienen hijos, si son altos o bajitos o gordos o flacos o morenos o gordos, no importa cómo sean, es gente que cuando estás con ellos se nota que están cómodos con ellos mismos. No están tratando de pretender que son alguien que no son, no te están tratando de convencer de quiénes son en todo momento, están en paz. Y muchas veces, fíjate, tú escuchas de las circunstancias que están viviendo y dices, ¿cómo le haces para estar en paz? Si no lo conoces bien, hasta piensas, se me hace que está en la negación, porque yo estaría volviéndome loco en su situación. Y mire que en paz está. Pero si los conoces bien, te das cuenta que es en realidad el hecho de que están en paz con ellos mismos. Y no nada más están en paz con ellos mismos, están en paz con los demás. O sea, es gente que no está enojada con nadie, no, que no tiene pleito con nadie. Aún si los han maltratado, les han hecho cosas, no están amargados, ¿no? Y tú incluso te cuentas sus historias y dices, pero ¿cómo no estás amargado? ¿No? ¿Cómo no estás enojado? Y te dicen, no, pues ya, o sea, tengo que seguir con mi vida, los perdoné, ¿y para qué voy a estar allá aferrado a estas cosas, no? Entonces, la gente feliz es gente que no está peleando con los demás, ya sea real o imaginariamente. No, porque hay algunos que son infelices, que se la pasan peleando con todo el mundo realmente. Hay otros que dicen, no, yo no me peleo con nadie físicamente, pero en tu mente los estás atropellando con un camión cada semana, ¿no? Entonces no estás en paz con los demás, ¿no? Entonces esta gente es gente que no está en la lucha contra nadie, no están tratando de igualar el marcador con nadie, no están tratando de forzar a que alguien algo que ellos quieren. Y fíjense,
no es nada más porque las cosas sean fáciles. Hay gente muy feliz que ha tenido una vida muy fácil y hay gente muy feliz que ha tenido una vida totalmente complicada. Entonces tiene que ver con el hecho que están en paz con ellos, en paz con los demás, ¿no? Y la razón de eso es por cómo se ve en la tercera área: están en paz con Dios. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Fíjense, esta es gente que están convencidas que esta vida tiene más que ver con algo que no tiene que ver con esta vida, ¿no? Es decir, es gente que está convencida que hay un propósito divino para todo, ¿eh? Que al final la justicia va a prevalecer, que al final todo va a estar bien, y tienen tal confianza en Dios que les permite atravesar circunstancias terribles que si no estuvieran en paz con Dios les robarían totalmente de la paz. Entonces están en paz con ellos mismos, están en paz con la gente a su alrededor, gracias a que están en paz con Dios. Si todo esto es cierto, fíjense lo que dice su programa: todo lo que atenta contra tu paz, atenta contra tu felicidad, ¿no? O sea, si la paz es lo que produce felicidad, entonces todo lo que atenta contra tu paz está atentando contra tu felicidad. Y piensa en lo que eso significa. Fíjate, porque cada decisión que tomas, cada acción que llevas a cabo, si tiene la posibilidad de atentar contra tu paz, tiene la posibilidad de atentar contra tu felicidad. Y de hecho, miren, lo sabemos intuitivamente, porque estoy seguro que todos los adultos que estamos aquí podemos hacer una recolección de eventos, irnos al pasado y encontrar un momento en tu vida, una circunstancia, una temporada en donde tomaste una decisión que destrozó la paz, ya sea con Dios, con otras personas o contigo. Y si pudieras regresar en el tiempo, cambiarías esa decisión, porque hoy te está robando tu felicidad. Como destrozó tu paz, ahora está afectando tu forma de vivir la vida, ¿verdad? Te arrepientes y quisieras ser feliz. También eso significa que si estás a punto de tomar una decisión en este momento y estás luchando contra ti mismo con esa decisión, significa que algo está mal, ¿no? Que estás, no sé, pero como que tu corazón te dice: ¿por qué no tengo paz con esta decisión? Porque a lo mejor estás a punto de romper la paz con Dios, con otra persona o contigo, lo cual significa que estás al borde de destrozar tu felicidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas en la iglesia? ¿No? A lo mejor dices, bueno, eso está muy interesante, pero ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Les voy a decir qué es lo que tiene que ver. La Biblia lo que nos enseña, dice, la fórmula de la felicidad en la Biblia es lo que sigue en tu programa. Dice: la paz con Dios abre el camino para estar en paz con nosotros y nos equipa para estar en paz con los demás. O sea, es el estar en paz con Dios, ¿verdad?, lo que te permite estar en paz contigo mismo, estar cómodo contigo mismo, estar cómodo con tus circunstancias, y eso transforma tu corazón de manera que puedes empezar a estar en paz con toda la gente a tu alrededor. Pero es muy curioso, dice, que muy poca gente es consciente de la relación de ese concepto de paz con su felicidad, ¿no? Pero esa es la realidad, eso es lo que la Biblia nos enseña y lo vamos a ir demostrando. Pero si todo esto es cierto, fíjate, lo que nos deberíamos de estar preguntando en este momento es: si mi paz con Dios es tan importante, ¿qué rompe mi paz con Dios? Porque eso depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, para entender qué rompe tu paz con Dios, necesitamos hablar de un concepto que a la gente no le gusta hablar de él, pero que es muy importante entender, lo que es el pecado. Si tú eres una persona que conoce las Escrituras, conoce la Biblia, entiendes que el pecado no es otra cosa que ir en contra de la voluntad conocida de Dios, es un acto de rebelión. Si no eres una persona que sigue las Escrituras, a lo mejor la palabra pecado hasta te suena medio insultante, ¿no? O sea, pecador, tú también, ¿no? O sea, como que te molesta porque no. Entonces, fíjense, para efectos de este mensaje, vamos a darle una definición a lo que significa pecado, bastante amplia y simple para que comprendas el concepto, ¿okay? Fíjate, vamos a decir que pecado son las cosas que tú sabes que no deberías de hacer, pero de todas maneras las haces. Las cosas que otras personas no deberían de hacer, pero de todas maneras las hacen. Con esa definición se van a dar cuenta que es más fácil identificar el pecado en otra persona que en ti, ¿no? Porque nosotros tendemos a justificar nuestras acciones. Por ejemplo, fíjense, a los hombres, si tú tienes hermanas, sobrinas, ¿no?, cuando eras adolescente, ibas creciendo, había cosas que tú pensabas: si otro hombre trata de esa manera a mi hermana o a mi prima, eso está mal. Los hombres no deben tratar así a las mujeres, eso está mal, o sea, eso es un pecado. Pero luego si analizas, ¿y yo alguna vez he tratado a una mujer de esa manera?
Entonces empieza a decir, no, bueno, pero te voy a explicar las circunstancias, porque no. O sea, ya no lo vemos tan pecaminoso. Es decir, eso significa que absolutamente todos rompemos nuestro propio estándar de moralidad. Tú tienes un estándar de moralidad de lo que crees que es el comportamiento correcto y lo has roto 1000 veces, ¿no? Eso es lo que es un pecado. Pero te voy a decir cuál es el problema con el pecado. Sin importar cómo lo definas, dice su siguiente espacio, el pecado nos separa. Ese es el problema con el pecado, que tiene un efecto de separación. Y obviamente de separación en los 3 casos de los que estamos hablando. Para empezar, nos separa de los demás, ¿no? Piensa en la última pelea o discusión que tuviste con alguien que terminó a lo mejor por esa acción o por más que se desencadenaron con el final de la relación. Si eso te pasó, sucede que vas a estar pensando que uno de los dos pecó y generalmente los dos piensan que fue el otro, ¿no? O sea, alguien hizo algo que no debería de haber hecho, ¿no? A lo mejor fuiste tú, pero a lo mejor tú cuando lo piensas dices, no, pero yo hice poquito, entonces él hizo así, entonces yo hice así, luego lo así, hasta que explotó y se terminó totalmente la relación. El pecado separa. Cuando el pecado entra a una relación, va a separar a la gente y lo que va a hacer es destrozar la felicidad de los dos. Entonces nos separa de otras personas. Evidentemente, dice, bueno, no evidentemente, esto es una que mucha gente no ve. Te separa de ti mismo y ni cuenta te das. Dice, ¿alguna vez han hecho algo que luego hasta les da vergüenza verse al espejo? O sea, que dices, hijo, ¿cómo pude haber hecho eso? Piénsenlo así. ¿Por qué creen que nos molesta confesar nuestros pecados a otras personas? ¿Por qué será? Porque nos da vergüenza, ¿no? Hay veces que la gente pide consejería y dice, te tengo que decir algo, pero qué vergüenza. ¿Qué están diciendo? Me doy vergüenza. Porque no es vergüenza para mí, es vergüenza para ellos. O sea, se avergüenzan de sí mismos. ¿Qué pasó? Se separaron de ellos mismos. Ya no están contentos con ellos. Ya destrozó su felicidad porque no se pueden aguantar ellos solos. Y lo peor del caso es que evidentemente te separa de Dios. El pecado te separa de Dios por 2 razones muy importantes. La primera, todos la conocemos. La segunda, no toda la gente se da cuenta. Dice, la primera es porque Dios es el rey del universo, ¿verdad? Que desarrolló un sistema de cómo debemos de vivir la vida. Y nosotros, cuando lo desobedecemos, lo que le estamos diciendo es, yo no confío en ti. Yo no confío en que tu manera de vivir la vida, la que tú me dices, es la que me va a hacer feliz. Lo voy a hacer a mi manera. Entonces, esa falta de confianza hace que yo desobedezca y salga de comunión con Él, me separa de Él. En Isaías 59:2 nos lo dice clarito. Dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. O sea, esas acciones de desobediencia te sacan de estar en comunión con Dios. Pero hay otra razón que la gente no ve tan claramente. Fíjate, hay pecados que tú cometes contra Dios, ¿no? Adán y Eva, cuando se comieron la fruta, estaban pecando contra Dios. Pero hay pecados que cometes contra otras personas. Y cuando estás pecando contra otra persona, estás pecando contra alguien a quien Dios ama. Y cuando tú te metes con la gente que Dios ama, te estás metiendo con Él. Es como los padres de familia. Imagínate que tú le hicieras una barbaridad a uno de mis hijos y te fuera yo a buscar y me dijeras, no, pero tú y yo, ¿qué? Tú y yo estamos bien, fue con tu hijo, nada más es tu hijo. ¿Tú estarías bien? Entonces te metes con alguien a quien Dios ama, pues te estás metiendo con Él. No nada más te separa del que le hiciste la barbaridad, sino te separa de Dios. Miren, por eso me da tanta risa cuando oigo las frases de la nueva era, ¿no? La gente dice unas cosas. Hace como 1 año y medio vino un amigo a Cancún de vacaciones y nos invitó a cenar a Karina, a mí, él y su esposa. Tenía yo sin verlo como 30 años. Fuimos juntos a la secundaria y nos vimos un par de veces después, pero lo dejé de ver de verdad como 30 años. Y normalmente cuando platico con gente que no veo hace tantos años, siempre en algún momento de la conversación surge la pregunta, ¿y qué te pasó? ¿No? O sea, ¿cómo terminaste como pastor? ¿No? O sea, cuéntanos el drama, ¿no? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿No? Y entonces empezamos a platicar, ¿no? Y una cosa fue llevando a la otra. Y entonces cuando yo le expliqué lo que significaba lo que aprendemos aquí, me dijo, bueno, pero si yo estoy bien conmigo, estoy bien, ¿no? Es imposible que tú estés bien contigo si no estás bien con Dios. Si no estás bien con Dios, vas a hacer cosas que te van a avergonzar a ti mismo. Y al que le hagas esas cosas, lo va a separar de ti. Entonces, eso es más falso. No es estar bien contigo, es empezar por estar bien con Dios, lo que te permite estar bien contigo y lo que te permite estar bien con los demás. Entonces, la pregunta debería ser,
Y si eso es real, si el pecado es el que está haciendo todo este tiradero, ¿por qué entra tan fácil en nuestra vida? ¿Por qué caemos tan fácilmente? Desde ahí, esto tiene que ver con lo que el pecado ofrece. ¿Saben qué es lo que hace el pecado? El pecado sustituye, te ofrece cosas fáciles por las cosas reales. Te ofrece cosas superficiales en lugar de las profundas, son ficticias, ¿no? Sustituye el amor con la lujuria, ¿no? Sustituye a la plenitud con simple placer, la intimidad con cosas muy superficiales, gozo con diversión. Y el problema es que como son cosas fáciles, es una felicidad barata, rápida, pero no es felicidad real, es pasajera. Entonces el pecado entra tan fácil porque te hace promesas de felicidad, aunque nunca las cumple. Y nosotros caemos. Y caemos de una forma tan fácil. Fíjense, se los voy a enseñar en un versículo. Santiago 1:15 nos va a explicar lo que nos pasa a todos. Dice, luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Y todos los que estamos aquí hemos pasado por ese proceso. Dice, empieza con un deseo. Que cuando está como deseo tú crees, esto es inofensivo, no pasa nada. Pero dice, cuando empiezas a desear cosas, eso engendra pecado. Y te diste cuenta que ya engendró el pecado, pero no ha salido. Está en tu cabeza, estás pecando, pero todavía no sale. Y luego dice, y cuando ha sido consumado, esa palabra consumado se puede interpretar de dos maneras. Una es lo que parece decir, ejecutado, ¿no? Lo consumó. La otra es desarrollado a su máxima expresión. Es como una persona que empieza a crecer hasta que llega a su altura máxima y dice, ya se consumó, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, el pecado empieza dentro de ti como un bebito, ¿no? Este bebito pues no le hace daño a nadie, es inofensivo, a ver el pecadito, ¿no? Pero ahí lo mantienes y entonces empieza a crecer y a crecer. Y cuando es consumado, sale. ¿Y a qué da luz? A la muerte. Y ahí es donde viene la muerte en tus relaciones, en tu trabajo, en tu relación contigo. O sea, produce muerte. Entonces dice, ¿cuál es la conclusión de todas estas cosas? Dice tu programa, el pecado es la causa de tu infelicidad. O sea, el hacer cosas que sabes que no deberías de hacer, pero de todas maneras las haces, es lo que te hace tan infeliz. Y miren, por eso estoy tan emocionado con esta serie y con todo lo que vamos a aprender. Porque para mí es una tragedia ver la cantidad de gente a la que amo en esta iglesia, que no ven venir las cosas, toman decisiones que destrozan su paz, destrozan su felicidad, y luego lo que hacen es, se pasan temporadas enteras tratando de restaurar su felicidad, persiguiendo cosas que yo sé que no la van a restaurar, que los van a dejar más vacíos que antes. Pero la realidad de las cosas, fíjate, es que a Dios sí le preocupa tu felicidad. O sea, hablamos mucho nosotros de cómo todo es para la gloria de Dios, pero hemos visto todo el tiempo cómo la gloria de Dios está inseparablemente amarrada a tu gozo. Y quiero que veas en la Biblia lo importante que es para Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando un maestro de la ley se acerca a Jesucristo y le hace la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan de esa escena? Miren, tenemos que entender lo que le está preguntando. Dice, los judíos tienen un montón de leyes. Bueno, tenían y tienen más de 600 leyes, ¿okay? Mandamientos. Entonces, este es un maestro de la ley. Y lo que le está preguntando es muy profundo porque Jesucristo dice que Él viene de Dios. Entonces, lo que le está preguntando es, ¿qué dice Dios que es el mandamiento más importante? Como este hombre es un maestro de la ley, sabemos que no le está preguntando porque no sabe, le está preguntando para probarlo. Él ya tiene una respuesta en su cabeza, pues a ver si es cierto que sabe tanto. A ver, ¿cuál es el mandamiento más importante? Esto está en Mateo 22, fíjense, el versículo 36 dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Vamos a detenernos tantito ahí, fíjense. Antes de continuar, quiero que sean conscientes de una cosa. No es común para nosotros el pensar en mandamientos y en la ley como cosas que tienen que ver con nuestra felicidad, ¿verdad? Más bien pensamos que son cosas que se interponen en nuestra felicidad, ¿no? Estas leyes que nada más están ahí para hacernos la vida aburrida. Entonces pon atención a lo que va a contestar Jesucristo, porque bajo la luz de todo lo que acabamos de analizar y reflexionar, ¿verdad? Nos va a decir una respuesta que nuestra tendencia sería irnos por otro lado. O sea, cuando nosotros pensamos en mandamientos y en ley con cosas que no tienen que ver con la felicidad, lo que pensamos es que Jesucristo va a contestar con algo así como, ay de aquel individuo que ose, ¿no? Una cosa así, ¿no? Una ley, algo de hacer o no hacer, ¿no?
Pero eso no es lo que responde. De hecho, la primera palabra que utiliza es ama. Dice el versículo 37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Si analizas esa declaración, no suena muy mandatorial que digamos, ¿no? Suena más bien relacional. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto, miren, es tan profundo que lo vamos a analizar en un mensaje completito. Pero lo que le está diciendo es, como Dios te ama, con la cantidad de amor que Dios te ama, lo mejor que tú puedes hacer en esta vida es amarlo. O sea, porque Dios te ama, lo que te está ofreciendo es, te invita a mantener la paz con Él, ¿no? Este es el mandamiento más importante, estar en paz con Dios, que es la primera parte de la fórmula de la felicidad, ¿se acuerdan? Estar en paz con Dios. Pero Jesucristo no se queda ahí, continúa y lo que va a hacer es meter los otros dos factores de la fórmula de la felicidad. Fíjense, versículo 38, dice, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, y lo que eso significa, el segundo se parece a este, le está diciendo, este primero es importantísimo, el segundo también tiene mucha importancia, pero depende del otro, porque el otro es más importante. Entonces, estos dos dependen de este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ahí están los otros dos factores. Estar bien contigo, estar bien con los demás. Miren, la verdad es que es difícil estresar lo suficiente la profundidad de esa declaración. Eso que dijo Jesucristo es una de las declaraciones más profundas en toda la Biblia. Porque piensen cuál es la pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? En otras palabras le está diciendo, ¿qué es lo más importante que una persona que vive en este mundo debe de hacer? Por encima de todo lo demás, ¿qué es lo más importante? ¿Y cuál es la respuesta? Estar en paz con Dios, estar en paz contigo y estar en paz con los demás. Suena casi como que Jesús quiere que seas feliz, ¿no? Porque lo que nos dice que hagamos es estar en paz con todo el mundo. Dios nos creó a todos con la capacidad de ser felices y evidentemente no es secundario para Dios. Es la parte central de lo que Dios desea para ti, lo más importante. Dice, mucha gente crece pensando que Dios se interpone en el camino a su felicidad, ¿no? Y tiene su razón de ser, porque anteriormente, fíjense, en la iglesia, de la manera en que nos presentaban las cosas, era una opción: puedes ser un buen cristiano o puedes ser feliz. Prácticamente así lo presentaban. Y el problema con los seres humanos es que no nos gusta quedarnos en situaciones en donde somos infelices por mucho tiempo, a menos que tengamos una razón de superpeso, ¿no? Prefieres evitarla. De hecho, todo lo que hacemos es para tratar de ser más feliz o evitar ser infeliz. Entonces, si yo te doy la opción de o ser un buen cristiano o ser feliz, la gente decía, no, pues mejor me voy de la iglesia porque yo lo quiero ser feliz, ¿no? Entonces se iban a la búsqueda de la felicidad en otro lado. Entonces, lo maravilloso de lo que estamos viendo en este pasaje es que Dios no se interpone con tu felicidad. De hecho, la conclusión de todo esto es el último espacio en tu programa. Dice, Dios provee el camino a mi felicidad. Él es el que ya proveyó para nosotros el camino, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma en que Dios provee el camino a tu felicidad? ¿Cómo se encargó Él de que pudiéramos tener paz con todo a nuestro alrededor? Nos lo dice Pablo en Romanos 5:1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En otras palabras, el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz, ¿verdad?, significa que Dios ya estableció la paz con nosotros. Al que ponga su fe en Jesucristo, ya está en paz con Dios. Nada más hace falta que vayas a Él, estás en paz con Él y entonces vas a tener la opción de estar en paz con otras personas y estar en paz contigo mismo. Todos nosotros fuimos diseñados para buscar la felicidad y como vamos a ver la semana que entra, está bien, pero tenemos que buscarla en el lugar correcto. Y te vas a dar cuenta la semana que entra que está mucho más bajo tu control de lo que te imaginas el vivir en verdadera plenitud. Pero para terminar el día de hoy, miren, yo no sé en qué lugar se encuentran espiritualmente hablando. No sé cómo está tu relación con Cristo, no sé con qué ganas persigues a Dios. Pero piensa en todo lo que acabamos de decir. O sea, si es verdad que la gente que es feliz porque está en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con los demás, y que el pecado es lo que socava tu paz y por lo tanto destruye tu felicidad. Y si es verdad que Jesús vino y murió, ¿verdad?, en la cruz para ponernos en paz con Dios y darnos la opción de estar en paz con los demás, y tú lo que quieres es ser feliz,
¿no sería lo más inteligente que persiguieras a Jesucristo con todo tu corazón? Que fuera tu principal prioridad en esta vida conocerlo verdaderamente, porque si estás en paz con Él, todo lo demás va a caer en su lugar. Esa es nuestra esperanza en Comunidad de Fe. Que entiendas que este asunto de tu relación con Dios no es una parte más de tu vida, es la más importante, es lo que Jesús dijo. Lo más importante es que estés en paz con Dios. Y de ahí se deriva paz con todo lo demás. Entonces, esta serie vamos a aprender cómo ponernos verdaderamente en paz, darle gloria a Dios y vivir con gozo real. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor, no hay forma de agradecerte lo suficiente el amor que mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo a la cruz, el haber restaurado la paz entre Dios y nosotros a través de ese sacrificio y darnos nosotros, con poner nuestra fe en Él, el acceso a tener esa paz con Dios, a saber que Él está en control, a saber que aún en medio de las circunstancias más complicadas está con nosotros y nos da fortaleza, y al final de los tiempos todo va a estar bien y va a prevalecer la justicia. Gracias, Padre. Y quiero pedirte, Señor, primero especialmente por la gente que está escuchando estas palabras, que no te conoce, que no te ha entregado su corazón, que no ha entendido la importancia de estar en paz contigo, no han entendido la importancia de lo que Jesucristo hizo en esa cruz para proveerles vida y una vida abundante. Te pido, Señor, porque sé que estas cosas solamente vienen de ti, que el día de hoy tu Santo Espíritu toque cada uno de esos corazones, que despiertes a su espíritu, que los llames a ti, que los acerques a ti, abras sus ojos, les hagas entender el amor que tienes por cada uno de ellos, y que hoy sea el día en que estén dispuestos a dar un paso hacia ti y te pidan, Señor, ven a mí, guíame, Padre, quiero que tú seas el líder de mi vida. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están aquí, que ya te han entregado su corazón. Te doy gracias por los que están persiguiéndote con todas sus fuerzas, y te pido, Señor, por aquellos que aún habiéndote entregado su vida, se les ha olvidado la importancia de cultivar esa relación, de mantener tiempo contigo en todo momento, de darte a ti tu lugar, de confiar en ti, de saber que no importa qué circunstancias enfrentamos, tú ahí estás y eres nuestra fuerza y nuestro escudo, y todo va a estar bien. No dejes que se nos olvide, Señor, este mundo es tan complicado que nos distrae tan fácilmente. Te pido porque todos, Señor, podamos mantenerte en mente en todo momento, y porque tu presencia en nuestra vida sea real. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.